nací en Córdoba, capital, allá por el 68. Mi papá es geólogo, o sea, por eso yo digo que salí geóloga prácticamente desde antes de nacer. Cuando yo era muy bebita, mis papás se separaron, entonces yo no crecí con mi papá. Pero pasaba los veranos con mi papá en el lugar a donde él le tocara estar. Entonces yo recuerdo una de las experiencias que más me pegó de chica, es que él estaba trabajando en un campamento petrolero en la provincia de Chubut y me tuvo ahí, en el campamento petrolero, que en ese momento eran condiciones muy distintas a las que hay ahora. Me acuerdo que yo era una especie de mascota de todo el mundo, que todo el mundo me atendía, me mostraban lo que estaban haciendo y eso me quedó muy grabado. Como que era parte de vivir desde un principio esa vida del geólogo, una vida rara, ¿no? Y él, me acuerdo que me enviaba encomiendas. Yo vivía en Córdoba con mi mamá y él me mandaba encomiendas y en vez de mandarme encomiendas con regalos y cuestiones, me mandaba piedras. Una vez que yo estaba pensando, era chiquito, estaba pensando qué iba a hacer de mi vida y estaba en la casa de mi abuela en Carlos Paz y había ido al río. Estaba en el río viendo unas piedritas bajo el agua que se veían muy brillantes. Entonces yo me puse a jugar con esas piedritas y me dije, quiero ser geóloga. Así, tenía 7 años, 8, cosas. Y bueno, y de ahí no cambié nunca de idea. Yo cuando iba al colegio secundario, fue un colegio secundario muy bueno en la ciudad de Córdoba, que es el glorioso Manuel Belgrano, pasábamos todo el día, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, y al mediodía teníamos un tiempo. Y yo, se ve que era medio nerd, porque yo me metía en la biblioteca. Entonces leía, buscaba libros y leía todo lo que podía encontrar de geología, de los dinosaurios y de los planetas. Me parece que también hay una cuestión generacional. Los geólogos de mi generación, lo que somos mis compañeros, mis colegas, de que nos mantenemos en contacto y somos parecidos todos. O sea, íbamos al campo, hacíamos nuestras salidas de campo más allá de la universidad, con nuestras carpas, y todos nos sentíamos embelesados con el universo, con las montañas, y siempre teníamos ese tipo de conversaciones. Yo siempre digo que los geólogos por ahí somos un poco, nos sentíamos en ese momento un poco como locos, ¿no? Como que somos un poco locos. Físicamente siempre nos describimos como unos crotos dentro de la universidad. Nosotros estábamos, por ejemplo, al frente de la Facultad de Arquitectura, la vuelta de Abogacía. Entonces, toda la universidad iban bien vestidos, nosotros siempre unos crotos. Pero la cosa cambió, la cosa ya no es igual. Ya yo veo que ahora la geología es una profesión muy importante que ha ganado mucho espacio, sobre todo debido a la necesidad de trabajar con los recursos naturales. Cuando nosotros estudiábamos geología, no existía la minería. En Argentina prácticamente no se hablaba. Estaban las minas viejas como Mina Aguilar, pero no existía el desarrollo que hay ahora y las perspectivas que hay, las expectativas que hay respecto a la minería. Cuando yo decidí estudiar geología, a pesar de que, digamos, mi modelo fue mi papá, a mi familia no le gustó nada que yo estudiara geología. Hubo una resistencia a que yo estudiara geología. Yo dije, yo voy a estudiar geología y lo voy a hacer. Y empecé a trabajar, que no le pedí nada a nadie, y me banqué la carrera y fui geóloga finalmente. Pero en ese momento no era que vos salías como geólogo, te recibías y tenías garantizado trabajar como prácticamente es ahora. Entonces nosotros nos decían, ¿de qué vas a trabajar? O sea, ¿te vas a recibir geólogo? ¿Y eso qué haces? Como que se cuestionaba, ¿qué es eso de geólogos? ¿Qué hacen? Buscan huesos, piedras, vasijas, bien, porque hasta confundir lo que era la profesión.
Ya en los 90 y algo, empieza a haber un cambio respecto a las leyes mineras. Bueno, y se empezó a hablar de la inversión en minería en Argentina. Entonces cuando nosotros salimos ya teníamos otras perspectivas. Había empezado la movida minera en Mendoza y San Juan, principalmente. Entonces yo me preparé mis currículum, que nadie nos enseñaba en ese momento a hacerlos, en papel, como se hacía, una carpetita, me busqué las direcciones de las empresas y fui, tomé un colectivo con un compañero, me acuerdo, y nos bajamos, recorrimos Mendoza, recorrimos San Juan, tocando puertas, a ver qué nos atendían, repartiendo los currículums, hasta que se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa que estaba con sede en San Juan. Yo hacía un año o dos que me había recibido nada más, hacía poquito. Y bueno, se me dio esa oportunidad de trabajar en la cordillera de San Juan, en el Valle del Cura, donde ahora está Veladero, que es una de las minas más importantes de la Argentina de oro. Familiarmente fue difícil, ¿no? No existía internet, no había modo de comunicarse con la familia. Pero imagínate que nosotros llegamos allá, no existía un campamento, era una carpita individual, iglú, donde obviamente no existía el baño, no existía la posibilidad de bañarse con agua caliente, nada. Eh, la, Cocinábamos al aire libre, en temperaturas muy bajas, pero fue una etapa hermosa en mi vida. Yo la verdad que lo disfruté muchísimo y esa fue mi primera experiencia en la minería fuerte, digamos. Quedé embarazada, mi segundo marido, y en ese momento cuando una mujer geóloga de campo quedaba embarazada como una geóloga de campo, dejaba de tener una inserción en esa área, entonces directamente no se procuraba por ahí ubicarnos en otras funciones, como es ahora. Ahora es impensado que vos te quedes sin trabajo por un embarazo. Pero bueno, en ese entonces era bastante normal, ¿no? Uno ya como que ya lo tenía como asumido. Entonces, bueno, me mudé de nuevo a Córdoba, pero a Tras la Sierra, la zona de Tras la Sierra. Ahí nació mi hijo y yo me dediqué a la docencia. Yo siempre quise volver a la minería, o sea, siempre era lo que quería hacer. Empecé a buscar trabajo cuando mi hijo ya fue más grande y un gran amigo, un gran geólogo, Gustavo Zuliger, compañero de mi promoción, me abrió el camino para que yo pueda trabajar acá en Salta en un enorme proyecto minero que es Taca Taca, que está cerca de Tolar Grande. Bueno, fue que por la recomendación de él, el que era en ese momento el geólogo del proyecto, que estaba a cargo del proyecto, que era el gran Guillermo Almandós, fui a trabajar con él, me presenté con él, empecé a trabajar con él, también un enorme geólogo, y la verdad que mis 2 años en Taca Taca, en este proyecto de cobre, que está muy cerca de Tolar Grande, fue la mejor experiencia laboral de mi vida. Desarrollaba mi trabajo y me volvía a mi casa. Y bueno, en ese momento de la empresa me propusieron venirme a vivir a Salta porque querían tener a la gente más cerca. Y obviamente yo acepté, me dieron todas las facilidades para venir a trabajar, a vivir aquí. Acepté, me mudé con toda mi familia, perros, gatos en ese momento. La empresa que estaba trabajando en ese momento, Taca Taca, que era Lumina Cooper, una empresa canadiense, cuya subsidiaria es Corriente Argentina, acá en Salta, deciden dejar de trabajar el proyecto. Entonces, bueno, todos los geólogos que estábamos y los técnicos que estábamos trabajando allí, nos desvincularon de la empresa en excelentísimos términos. Entonces a mí digo, ¿qué ahora? Me vuelvo. Yo ya había terminado mi segunda gestión y estaba con mi hijo. Y mi hijo no quería volver a Córdoba.
supe de una tecnicatura de minería que estaba en Campo Quijano, que había abierto sus puertas ahí. Empecé a averiguar, fui al ministerio y me, me dirigí a un supervisor, yo no conocía a nadie, fui también con mi currículum, a un supervisor, el ingeniero Breslin, Roberto Breslin, y como todo ingeniero, muy directo, me encanta tratar con ingenieros por eso, son muy directos, muy frontales, y le dije, oh, bueno, mire, soy yo, Carolina Masieri, estuve trabajando en Tacataca, tengo mi currículum, y vio mi currículum y me dijo, sos lo que estaba buscando. Eh, Tuve aproximadamente 10 años como coordinadora de la tecnicatura, en donde bueno, yo cuando estaba trabajando en Tacataca, los técnicos que trabajaban en el proyecto eran sanjuaninos, no había técnicos salteños. Cuando yo empecé a enterarme, a un poco profundizar en la historia de la tecnicatura, fue una iniciativa que tuvieron la gente de la Cámara, el geólogo Facundo Huidobro fue uno de los que estuvo en esta idea, de plantearles al Ministerio de Educación de Salta que hacía falta técnicos mineros porque se venía la movida salteña. Y entonces yo dije, fantástico, porque mi experiencia me decía eso. En Salta no tenía técnicos mineros, entonces los técnicos mineros con los que nosotros trabajábamos eran de otras provincias. Entonces me encantó y me apasionó la idea y lo tomé como una especie de bandera, el hecho de que nuestros técnicos inundaran todos los proyectos mineros. Cuando en aquel entonces, en los 90, donde trabajo, digamos, las mujeres podíamos trabajar en minería, éramos muy pocas, pero las condiciones eran otras, o sea, ni se pensaba que iba a haber un baño para mujeres, no va a haber un baño para mujeres, o sea, medio como bancátela. Cuando esas eran las condiciones en las que yo trabajaba en ese entonces, en los 90, y las pocas mujeres que había, no existían técnicas mineras mujeres. Geólogas muy pocas. Entonces cuando yo volví a trabajar en la minería y empecé a trabajar en Tacataca, la situación era totalmente distinta. Había habido un cambio gigantesco. No solamente teníamos baño para mujeres, sino habitaciones con baño privado para mujeres. O sea, para nosotras. Algo tan sencillo. Me dirás, pero qué tontera. No era una tontera. Eran ¿cómo no va a haber baño para mujeres? No, había baño para mujeres. Me gusta la relación con los estudiantes. Me gusta sentir que pongo un granito de arena para darles una oportunidad de que su vida cambie. Eso significa la minería para mí. La oportunidad de tener de cambiar cosas en tu vida, pero como yo siempre les digo a mis estudiantes desde el primer día, el trabajo de campo de minería, porque la minería tiene muchas cosas que podés hacer, pero este trabajo, el técnico minero de campo, no es para cualquiera. Vivir con roster, o sea, con este sistema de campo y casa, no es para cualquiera. Necesitas no solamente tener condiciones emocionales que te lo permitan, necesitas tener un entrenamiento de tolerancia, porque vos vivís con las mismas personas durante 14 días, donde esa gente se convierte en tu segunda familia. Eso es tu segunda casa. No soñábamos con que la minería iba a pasar esto en ese entonces. Era medio filosófica la cuestión. Era una cuestión como de sí, un año, ¿viste? Vivir en el campo, de lo que le provee a la naturaleza. Era una cuestión un poco romántica de cómo se veía la geología en ese entonces. Y todos me decían, ¿de qué vas a vivir? O sea, justamente, ¿de qué vas a vivir? Yo siempre digo que yo soy una metalera, porque es como que en este momento los mineros, por lo menos acá en Salta, es como que pueden decidirse por dos áreas, que es el litio, de las salmueras, de los salares, y el metal, ¿no? El cobre, el oro, la plata. Y yo siempre me definí como una metalera.
Y medio como que por ahí es, no te digo una pelea, pero sí medio como chascarrillo de decir nosotros somos los mineros de verdad. Ustedes están en el agua, en el agüita, bueno, pero es broma, ¿no es cierto? La minería es importante toda y el litio es fundamental. Somos el cuarto productor en el mundo, podemos pasar a otros niveles también, entonces obviamente que es broma. Pero yo me defino como metalera, me gusta la minería metalífera, es la que me encanta, me apasiona. Y dentro de ellos el cobre porque aprendí a conocer uno de los yacimientos de cobre más grandes de la Argentina, que es Tacataca. Entonces, como que me enamoré de ese proyecto. Y el cobre actualmente, suponete, si no hablamos de electromovilidad, lo usamos para absolutamente todo lo que es electricidad, por ejemplo, industrial, hogareña. Y en los vehículos, los motores eléctricos llevan 4 veces más cobre que los motores a explosión. O sea que si pensamos en un futuro en donde todos vamos a migrar a los autos eléctricos, vamos a necesitar mucho más cobre. Ese hermoso metal rojo que es tan noble por su conductividad eléctrica. El mundo está obligándose a migrar hacia la electromovilidad y la electromovilidad no se puede llevar adelante sin minerales. Todo el mundo habla del litio, claro, el litio, sí, obviamente, pero ni pensar la electromovilidad sin cobre, sin cobalto. Entonces está obligada la humanidad a obtener minerales para mejorar las condiciones respecto, por ejemplo, al cambio climático. Es como que está obligada. Y las expectativas son muy buenas a mediano plazo. Es como que estamos en una cumbre que puede extenderse mucho tiempo, ¿sí? Entonces es una enorme oportunidad para toda nuestra región y especialmente para nuestro país. Es una enorme oportunidad para el desarrollo. Para mí la minería significa eso. Inexplicable para el resto, yo siempre les digo a mis estudiantes eso, para ser minero hay que estar un poco loco, para que te guste. O sea, minero, estudiás, se recibe cualquiera. Pero para que vos disfrutes de eso, es una elección, no es un trabajo, es una elección de vida.